nosotros somos renovados, restaurados, levantados, fortalecidos. Esa es la palabra de Dios, ese es el propósito de Dios. Amén. Vamos a abrir la escritura en Proverbios 21:21. Y a través de este versículo vemos que los cristianos estamos llamados a vivir vidas justas. Y voy a empezar, aunque el título está la justicia de Dios o la rectitud de Dios y nuestra propia rectitud o nuestra propia justicia. Yo sé que la interpretación a veces no se interpreta o no se dice de la manera que es, pero esa es, que somos llamados a vivir vidas justas, dice vidas rectas. Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí donde está. Amado Señor Jesús, pido, amado Padre, que usted traiga el respaldo a esta palabra, que usted me ayude, Señor, a desarrollarla de una manera que sea entendible, que nuestra mente, nuestro interior, nuestro espíritu, Señor, reciba la porción que es necesaria para nuestra vida espiritual, física y natural. Amado Señor Jesús, ayúdenos a honrarle y a bendecirle en todo momento. A través de esa palabra, Señor, pido que usted obre en nosotros, amado Dios. A Él sea la gloria y la honra, amén. Así que Dios nos llama a nosotros a vivir vidas justas. El que sigue la justicia y el amor, o sea, en otra palabra, el que sigue la rectitud y el amor halla vida, prosperidad y honra. Les voy a dar varios ejemplos. En las congregaciones, no en Lirio de los Valles, claro que no, aquí no sucede, pero en las iglesias en general hay lo que les llamamos los visitantes, ¿verdad? ¿Qué es un visitante? ¿Qué es un visitante? Ajá, así. Hay los congregantes, los que se congregan, ¿verdad? Más seguido, más a menudo. Hay los que no faltan a ningún servicio, ¿sí? A la oración, al ayuno, al domingo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero déjame decirles algo, y no es para desanimar a unos ni para alentar a otros de la manera que lo voy a decir. Pero en el libro de Lucas habla un ejemplo de dos personas, ¿verdad? Al que todos conocemos como el hijo pródigo. Pero luego conocemos al otro personaje que aparece en la historia, que no es el padre, sino que el hijo que estaba en la casa. Amén. Bueno, vamos a decir que ese hijo que estaba en la casa es el santurrón de la casa, the holy one, the holy rider, cumple todos los requisitos. Y no que haya intencionalmente querido venir a ser un fariseo, ¿sí? Amén. Tranquilo, va la cosa tranquila, ¿ok? Después vemos nosotros que una persona que crea o sabe, conoce la escritura y mira un estándar como esas cosas para cumplir, solo para cumplir. Y no es que su corazón esté malo, o sea malo, es que quiere agradar a Dios. Pero en el camino se pierde el verdadero propósito del por qué él o ella inició queriendo honrar y obedecer a Dios. ¿Sabe cuándo se pierde la persona? Cuando quita su mirada de Cristo. En ese momento te empiezas a enfocar en todo y en todos. Entonces empiezas a caminar, a hablar, a pensar como un fariseo. Amén. Una persona, ¿verdad?, que cree que es el más santo de la iglesia o la más santa de la iglesia, cumple con todos los requisitos humanamente puestos por el hombre. Amén.
¿Hay nadie dice amén? Vamos a Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. 64, verso 6. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué es nuestra propia justicia? ¿Son qué? Como suciedad. ¿Y qué más dice? ¿Ustedes han visto las hojas cuando caen del árbol cómo van? ¿El aire? Ahí es donde nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. No es malo obedecer la palabra. No es malo hacer lo que tenemos que hacer. Lo malo está cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y empezamos a ver a los demás más que nuestra propia condición. Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra? Él condenó la justicia del hombre, la rectitud que ellos tenían como rectitud. ¿Y por qué? Porque se consideraban ellos justos por sus propios frutos, por sus propias obras. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que podemos pensar que tenemos la razón, nuestros propios pensamientos, ideas, etcétera. Pensamos nosotros que de esa manera nosotros nos justificamos y que estamos bien haciendo eso. Ahora, el peligro que yo escucho en las palabras de muchas personas, que cuando decimos, es que ahora no a los fariseos, ¿ok? No a los que se desenfocaron de poner su vista en Cristo, ahora los otros. ¿Cuáles eran? Los visitantes y los congregantes, ¿sí? Los que soso, allá, acá, ok. El peligro de cuando las personas empiezan a expresar es que Dios conoce mi corazón. Pero no dice la Escritura que si soy nacido de nuevo debe de haber fruto de que he nacido de nuevo. Entonces tiene que haber fruto, evidencia de ello. Cuando decimos es que Dios conoce mi corazón, eso se escucha muy a menudo cuando se le está hablando, por ejemplo, un líder a alguien que es visitante, congregante, así, sin ninguna responsabilidad, sin ningún commitment, sin ninguna entrega, dedicación. Simplemente llega y se goza, al igual que todos. ¿Cuántos se gozan en la casa de Dios? Todos nos gozamos. Pero no a todos se les da lugar de honra. ¿Se acuerdan del proverbio? No todos reciben lugar de honra. Ahora, no es por lo que hagas o no hagas, es la actitud de tu corazón. ¿Qué tiene de diferencia cuando decimos es que Dios conoce mi corazón? Es que tú y yo no medimos como un termostato o como algo que mide que si estás bien o estás mal, ¿sí? A veces nosotros nos autojustificamos y nosotros mismos queremos razonar para decirle a Dios, de esta manera es que yo te voy a amar, de esta manera es que yo te voy a servir, es que de esta manera es que yo me voy a entregar. Te voy a dar nomás el 10%. En la iglesia mucho se habla del 10%. Nomás te voy a entregar 10 minutos de mi día. O nomás te voy a dar 10 minutos de mi semana. No, es que aquí no sucede. Aquí se ora, aquí se ayuna, aquí se buscan a Dios. Los de la alabanza están bien entregados. ¡Wow! Excelente. Excelente. Los líderes. ¡Wow! Y no estoy hablando de la congregación cuando nos congregamos. Yo digo en tu casa. Amén. ¡Wow! Hasta pega duro.
Ahora, cuando batallamos nosotros con esas situaciones donde nosotros nos sentimos como que hemos sido justificados, nosotros mismos nos justificamos, ¿sabes qué sucede? Ahora le voy a regresar nuevamente a la historia de los fariseos, saduceos, a los religiosos, ¿ok? A los que no son los que están en su primer amor y solamente están amando y sirviendo a Dios, son a los que quitaron la mirada de Cristo y se enfocaron en los demás. Amén. Para que entendamos de qué estamos hablando y de quién estamos hablando y dónde caemos nosotros, en qué categoría o en qué lugar. Amén. Pero ahora les voy a hablar de esos que han dejado de poner sus ojos en Cristo. Somos pastores, evangelistas, algunos dicen que son apóstoles, gracias, maestros, salmistas, etcétera, etcétera. Y podemos caer en este error donde nos cegamos y como líderes somos llamados hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas de Dios. Algunos de ustedes también como cristianos le sirven a Dios de alguna manera u otra. A lo mejor las personas se les acercan para que oren por ellos y inclusive les enseña a otras personas, aconsejan a otras personas, pero empezamos a medirnos nosotros conforme la experiencia de los demás. Y empezamos a ver que decimos un ejemplo. Usted habla con alguien y esa persona le empieza a decir, ¿sabe, hermano, hermana, necesito ayuda porque mire, caí en pecado, hice esto, hice el otro. Y el líder que le está escuchando empieza a decir, wow, qué bueno que yo no estoy en ese lugar. Pobrecito mi hermano, pobrecita. Y le va a tocar duro levantarse nuevamente. Ay, no, Dios mío. Y empezamos a medirnos. ¿Sí me está entendiendo? A compararnos. Y de repente se te subió el orgullo, el ego. Wow, es que yo sí soy santa, yo sí soy santo. Porque yo no haría esa cosa. Bueno, no harías esa cosa, pero estás en chisme, en contiendas. Eres gritona, gritón, peleonero. Agarras a patadas hasta el gato. Es que cuando decimos tener amor y que el amor de Dios está en nosotros, debe de haber un cambio. Amén. Entonces nosotros no nos podemos llegar a medirnos con nuestro prójimo, porque seguro que te vas a ir a aconsejar al peor de la ciudad, ¿sí? Y decir, wow, yo sí estoy bien, ¿sí? Entonces es un peligro que nosotros nos enfoquemos y dejemos de mirar a Cristo como el supremo sacerdote, como el supremo, ¿verdad? Ser que tenemos que identificarnos y modelar. Ahora, cuando eso sucede, hermanos, cuando empieza el orgullo a subir en nosotros, empezamos a menospreciar al prójimo. ¿Y saben qué sucede cuando empezamos a menospreciar? Porque uno falló y otro cayó y XXX, empezamos a rechazarles. Ahora, si usted no lo ha vivido, usted no puede estar en el zapato de la persona que lo está experimentando. Pero se puede usted en el zapato del hijo pródigo que aunque pecó, se apartó y regresa al Padre, regresó a la casa, había esperanza. Pero el que estaba ahí en la casa no le gustó que Dios honrara al hijo pródigo al momento que él se arrepiente. Y empezaron los celos, las contiendas. Nuevamente dejó de ver, de vivir, de experimentar el amor del Padre. Pero ahora se enfocó. Mira lo que le haces al hijo pródigo cuando regresa. Toda la herencia la malgastó. Todo lo que tú le diste lo despreció. Y ahora sí lo recibes. Si no tenemos cuidado, hermanos, nosotros que decimos ser pastores, evangelistas, ministros, salmistas, etcétera, 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 es un título, es un llamado de honra, claro que sí, pero eso no te lleva a la salvación y a la vida eterna. Es la condición del corazón,
verdaderamente cuando está alineado a la palabra y no te mueves o no diriges o no lideras a los demás como que tú eres el jefe, la jefa. Humanamente, el gatito más tranquilo saca las uñas, ¿sí? Eso que ni qué. Eso está en nuestra humanidad. Pero ¿qué hacemos nosotros para no cometer los mismos errores una y otra vez? Tenemos que nosotros rendirnos a Dios y identificar las áreas que necesitamos el cambio, porque a veces no nos enfocamos en el yo, en esa área, sino que nos enfocamos en los errores, en las debilidades, en los pecados, en los fracasos de los demás, para nosotros sentirnos mejor con nosotros mismos. Y no debe de ser así. Cada vez que nosotros no reconocemos nuestra condición o nuestro pecado, corremos el riesgo de caer en la trampa del enemigo. Ahora, disculpen que diga esta palabra, como les dije, yo no quiero que usted diga, la pastora está midiéndonos y la pastora está esto. No, pero son palabras que escuchamos en medio del pueblo. Es que yo tengo el celo santo. ¡Wow! ¡Wow! Qué orgullosa y qué orgulloso se siente. Es que yo tengo el celo santo. Y aquí voy a tener que dar patadas porque Jesús lo hizo. Yo voy a ir y a tumbar esto y voy a hacer al otro. Es que aquí, en mi corazón, en mi ser, está el celo santo. No me malinterpreten. Si hay un celo santo ardiendo dentro de ti, entonces ve lo secreto, clama, gime, ayuna y empieza a dar frutos de arrepentimiento para provocar que ese ámbito, ese lugar, esas generaciones las cuales Dios te pone en tu camino para que clames vida. Así como al profeta que le dijo, ¿qué es lo que ves? Veo huesos secos. No tienen vida. El hombre o la mujer que dice que tiene el celo santo y quiere ordenar la casa de Dios, ¿saben quién está tan interesado en eso? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y nosotros no somos más que Dios. Nosotros no podemos cambiar la gente. La gente tiene que buscar y provocar en su interior querer los cambios. Porque ¿saben qué va a suceder? Te vas a cansar en el camino. Vas a quedar rendido en el camino. No vas a saber qué hacer cuando las situaciones empiecen a empeorarse en contra de ti. Y al ver que las circunstancias, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los tiempos donde dice que habría muchos amadores de sí mismos, inclusive en aquellos que nos visitan. Y disculpen, no es nada en personal, visitan o congregan, etcétera, etcétera, o los fariseos o los que realmente están en el primer amor, ¿sí? Porque como evidencia estará la manera en que tú te expresas, cómo lo dices. Una verdad puede ser expresada, comunicada de una manera correcta, conforme a la palabra de Dios, sí, pero de una manera que edifica. Dice que por ejemplo, el joven le hable a su hermana o su hermano que es mayor que ellos como si fuera su madre, y el adulto le hable al menor como que si fuera ¿qué? Su hijo, su hermana, etcétera. Pero a veces no nos respetamos a la manera de expresar y comunicar las cosas, y en vez de edificar maldecimos a la persona. Amén. No me lo diga a mí, pero lo que yo les voy a decir, yo le dije a Dios: quita de mí toda hipocresía. Si usted lo quiere decir, gloria a Dios. Si usted no lo quiere decir a Dios, no lo diga. Pero yo muchas veces le he dicho a Dios: quita de mí toda hipocresía. Si hay algo en mí, si hay pecado en mí, Señor, límpiame. Porque aún lo que hago o no hago, yo quiero que la intención sea la correcta.
No quiero ser o justificarme o creerme recta en mi propio entendimiento, porque ahí te puedo estar fallando aún más que los demás. ¿Sí? Nadie es salvo por obras, dice la Escritura en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? No por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 12:3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Cuando usted hable, cuando usted aconseje, cuando usted esté liderando, cuando usted esté sirviendo, hágalo desde el corazón que ha nacido de nuevo. Amén. Ahora, yo les quiero hablar de un santurrón de la Biblia. Y se los voy a decir, y se los digo así, hermanos, porque en la Biblia, yo les voy a decir algo, en la Biblia Dios no escondió ninguno de los pecados de esos grandes hombres y de esas grandes mujeres. No escondió sus errores. Cuando pecaron y la regaron de lo peor, ahí están las escrituras. Imagínense que escriban un libro de usted de todos sus errores, de todos sus fracasos, de todos sus pecados. No. Nos escondemos la cara de vergüenza, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O usted está bien contento de sus errores? Lo digo para que se relaje un poquito. Pero ¿saben de quién les voy a hablar? De Jonás. Por ahí dicen que era el abuelo de Pedro. Por eso ven las cosas similares, ¿verdad? Pero les digo, si usted va a casa y lee el capítulo 4 de Jonás, desde el verso 1 al 11, voy a estar tocando algunos puntos de ese capítulo, Jonás 4. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, en el ejemplo de Jonás, y estamos hablando de este varón que dice la Escritura que él le dice a Dios, yo me voy a ir a esta ciudad, Tarsis, y en el camino ahí, yo sé que tú me vas a perdonar mi desobediencia. ¿Cuántos de los hijos de Dios, de los que nos congregamos, de los que somos visitantes, de los que somos fieles aquí en su iglesia, cuando de repente le dice Jonás, y no les estoy mintiendo, vamos a hacer la lectura, me gusta más esta versión. Dice el verso 1, pero esto disgustó mucho ¿a quién? A Jonás. ¿Y lo hizo qué? Enfurecer. Dice, así que oró al Señor de esta manera y le dijo así. ¿Se recuerdan los hermanos y las hermanas que dicen, yo así le hablo a Dios y Él me entiende? Y que se aguante si estoy con berrinche y malcriadeces. ¿Sí? ¿Han escuchado personas que dicen, yo así le hablo a Dios? A lo salvaje, a lo tipo de los Flintstones. ¿Saben quién son los Flintstones? Los picapiedras. Con él. Dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Le está diciendo, yo estoy huyendo de tu propósito, yo estoy huyendo, desobedeciéndote, yo estoy haciendo lo que yo quiera,
No conocen a cristianos así, ¿verdad? Aquí no, aquí en Lira del Valle son bien portados. Y luego le dice, así que ahora, o sea, le está dando orden, le dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites, ¿qué? ¿Qué le dice? En desobediencia, y todavía quiere que le quite la vida para irse, ya saben a dónde. Ay, no, Dios, guárdanos. Le dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Dice, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Qué es lo que le provocó ese sentimiento de terminar con su vida? Y le está diciendo a Dios todavía, tú quítame la vida. Tú encárgate de eso. ¿No le está diciendo así? Dice, verso 4, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió Dios. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Ahí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Dice, para aliviarlo de su malestar, Dios... Ustedes saben como cuando alguien desobedece a Dios y luego dice, ay, qué bendición, Dios no está tan enojado conmigo. I'm getting away with this. Y sigue en su pecado. Le dice el verso 6, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, una calabacera. Dice, y la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Ya no estaba tan berrinchudo. Verso 7, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Verso 8, al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol se hería a Jonás en la cabeza. De modo que de modo que éste desfallecía otra vez. ¿Con deseos de qué? De morirse. Cada vez que le agarraba un berrinche le decía a Dios, me quiero morir. Ya llévame, quítame la vida. Verso 9, pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón para enfurecerte tanto con la planta? ¿Y qué le dice él? No, qué desvergonzado. Así le está hablando Dios. Claro que la tengo. Nuevamente, cuando nos autojustificamos y pensamos que el estandarte de esas expectativas que tenemos, que Dios las tiene que hacer. No, y qué tremendo. ¿Y eran qué? Uy, un profeta de Dios. Uy, un profeta de Dios. Ahí es donde batalla el profeta. Con hacer la voluntad de Dios, al igual que usted y yo. Dice, el Señor le dijo, verso 10, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y la otra pereció. Y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme de ellos? ¿Saben? El dolor más fuerte que yo veo de parte de Dios, o sea, yo lo siento así, es que la misma iglesia, los que se creen, no lo quiero decir, los santurrones de la iglesia. Esos son los que no dejan crecer al pueblo. Esos son que empiezan a direccionar hacia la derecha, a la izquierda, reversa, dale, ven, no, esto, sí, no, para acá, y empezamos. Usted solamente asegúrese de instruirse con la palabra y deje que Dios también le instruya a usted.
y deje que Dios sea el que cambie los corazones, las vidas. En el momento que usted dé un ejemplo, un testimonio verdadero, santo, agradable, puro, sin mancha, como esa iglesia que Dios viene a recoger, entonces usted va a ver que usted está marcando las vidas, propósitos, diseños divinos aquí en la tierra y a los que le rodean. El más sabio, ¿sabe quién es? El que guarda su lengua. Ay, I'm sorry. Yo me gocé mucho con esta enseñanza. Yo no se la estoy compartiendo a ustedes porque nomás, o sea, Dios también ministra a mi vida, Dios también habla a mi vida. Y eso me ayuda. Saben que los procesos han sido bien difíciles, bien fuertes, pero eso me ayuda a mí a reconocer que es necesario menguar, humillarme más, despojarme más, entregarle más, aunque sea difícil, aunque no pueda, aunque no tenga fuerzas XX o etcétera, etcétera, pero tengo que humillarme más. Porque si no lo hago con mi trato hacia los demás, yo estoy diciendo lo contrario. Amén. Dice Mateo 6:23, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si Dios quiere que vivamos una vida justa, recta, ¿no va a esperar que tú y yo practiquemos esa rectitud? La justicia de Dios es el atributo divino que describe a Dios actuando siempre de una manera que es consistente con su carácter propio. Si nosotros decimos que somos rectos y justos, tiene que haber fruto y evidencia, y no solamente que nos excusemos diciendo, es que Dios conoce mi corazón y yo así le voy a buscar a Dios, y yo así le voy a adorar a Dios, y yo así le voy a servir. ¿A tu manera? ¿A mi manera? Cuando entendemos este atributo de justicia que es tan caracterizado por la divinidad, la imagen de Dios mismo, hay una palabra que dicen los escritores bíblicos, se dice tzedek y dikausun, denotan, dice aquí la definición, cuando hablamos de la rectitud o las virtudes, denota que ser recto o un sentido de moralidad, tener la razón, habla de un estándar ético o moral. Y número 1 dice ser y hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. Esta altura de obligaciones o esperadas o expectativas que Dios nos da a nosotros es que nosotros tengamos en cuenta la importancia de ser quien somos en privado y en público, a solas y rodeados de personas, que seamos lo mismo, que no haya diferencia, que en tu casa, si tú eres un hombre, una mujer de honra, de obediencia, de respeto, que ama a Dios, vas a hacer lo mismo en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la comunidad, en tu iglesia donde te congregas, vas a hacer lo mismo. Y cuando hablamos de vivir bajo esa rectitud, como ese estandarte que Dios nos da, nos deja como modelo, ese es un aspecto de su santidad, y lo que lo distingue como consistente son las propias exigencias morales. Su estándar justo al que Dios se conforma él mismo. Cuando Dios dice no quiten su mirada de mí, tiene un propósito y una revelación. Es que en el momento que tú dejas de enfocarte en Él, empiezas a ver todo lo demás y a todos los demás, y te despreocupas de atenderte, de reflexionar, de meditar, de escudriñarte, de pedirle al Espíritu Santo, ponme tu palabra como ese espejo que me guíe, esa luz que alumbre mi camino, que enderece mi caminar, que me dé la sabiduría, el entendimiento para caminar con rectitud. Me vean o no me vean, yo no estoy para honrarme o levantar mi orgullo, yo estoy aquí para ser ese instrumento. Nosotros tenemos un juez,
Amén. Cuando Dios habla al pueblo de Dios y le dice que examinemos, tomemos lo que edifica y lo que no, lo desechemos. ¿Sí? Hasta cierto punto estamos teniendo una habilidad y un entendimiento de que consideremos que no todas las cosas nos edifican. Cuando nos reunimos, cuando estamos enseñando la palabra, cuando estamos predicando, cuando estamos dando un testimonio, no todo nos edifica. Y usted debe de ser sabio, entendido, que usted va a tomar solamente lo que le edifica. Pero eso no significa, eso no quiere decir, no quiere dar a entender que, por ejemplo, si la Escritura dice que no mientas, que no causes conflicto con tus hermanos, tus hermanas, que no te la pases gritando y en chisme y en casa y en chisme y en todo y aquí y allá, que digas, pues es que eso no era para mí. Eso era para la persona que está al lado mío. ¿Sí? No se aguanta, ¿no? Yo quiero decirles algo para finalizar. El que es hijo y reconoce a Dios como Padre, sabe que a Él le tiene que dar cuentas. Amén. Ahora, aquel que no se considera hijo y no se conecta con Dios como su hijo, muchas de las veces los que servimos en el rebaño, en la obra de Dios, seamos pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, a veces nos convertimos solo en siervos. Voy a cumplir, voy a atender, voy a llenar ese espacio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Nos convertimos en siervos y nos desconectamos de ser hijos. Porque ahora a veces, como a veces siento y a veces no, pues a veces me presento y a veces no. Y si me presento lo hago a mi manera, como yo quiera y a mi estilo. ¿Sí? O a veces tomamos la consideración y decimos, bueno, yo lo voy a hacer porque aquel o aquella no está haciendo nada. Ay, guarda tu corazón. Si lo vas a hacer, hazlo. Pero no te ensucies tu corazón. No te ensucies tu corazón. Y no vayas diciendo, aquella no lo hizo, aquel no lo hizo, pero yo lo hice. Guarda tu corazón. Si vas a hacer algo para Dios, que sea para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Soy bueno ser